Saludo a mis hermanos de la clase. Hoy vamos a avanzar una vez más al conocimiento, ¿no es cierto?, que hemos estado teniendo en este curso de Teología Ministerial 1, en el cual vamos a seguir profundizando en una temática que ya viene de la lección 5 o 6, ¿cierto?, y que ahora viene la lección 7, en la cual vamos a seguir a lo mejor más al detalle y también un poco más técnico, con algunos manejos de algunas cosas. Ya. Entonces hoy día en la clase vamos a considerar cómo saber discernir cuando son mis pensamientos y cuando no son mis pensamientos, ¿no? Cuando son externos. Entonces vamos a darnos cuenta que aquí hay un campo de batalla tanto externo y un campo de batalla interno, es decir, interior, ¿ya? Y vamos también a ver de qué manera es necesario entender lo que Pablo dice cuando habla de transformar, ¿no?, y de renovar nuestra mente, ¿ya?, y cambiarla. Es decir, nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión, nuestra visión de todas las cosas, conforme a lo que está escrito. Por eso que es difícil, digamos, separar la escritura del cristianismo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que para mí es importante esto, porque los hermanos, los creyentes tienen que aprender, ¿bien?, o tenemos que aprender lo que la Biblia nos enseña y lo que Dios nos dice, lo que la doctrina cristiana nos enseña, para que podamos nosotros entender, ya digamos un poco más racionalmente, lo que es la fe, ¿no es cierto?, lo que es caminar con el Señor, y no quedarnos al nivel de la percepción, ¿no es cierto?, y de las emociones, sino y un poquito más allá también, porque eso a su vez va incorporando en nosotros un desarrollo teológico, doctrinal, bíblico, y así las cosas que vamos viendo en la vida ya no las estamos colando con solamente nuestros 5 sentidos, sino que estamos, ¿no es cierto?, viéndola a un nivel ya mucho mayor, ¿no?, producto de que el Espíritu que está en nosotros, que el Espíritu Santo, es un Espíritu superior. Bien. Entonces yo hoy día voy a tocar eso, vamos a hablar sobre cómo se va dando este diálogo, ¿ya? Después vamos a ir entendiendo un poquito de saber cómo enfrentar esto, porque todo esto es práctico, es decir, yo voy enseñando alguna parte teórica, pero también voy dando un poco a la parte práctica de cómo hay que hacerlo, ¿ya? Porque nosotros los seres humanos traemos un conocimiento de sí mismo, ¿no?, que nos lleva a de repente de poder separar realidades, poder separar situaciones, circunstancias. Entonces es increíble cómo el Señor a uno le va enseñando a ir distinguiendo una cosa de otra, qué es lo que es espiritual, qué no es espiritual, ¿no? Y es toda esta dinámica que se va dando en la madurez del creyente, ya es importante entenderla desde su cimiento, desde sus bases, ¿ya? Entonces igual voy a hablar un poquito de cómo aprendemos nosotros, de qué manera yo aprendo, ¿no?, cómo se va dando el aprendizaje en nosotros. Por eso es que yo esta lección le he llamado diálogo y aprendizaje. De qué manera tú y yo tenemos que ir aprendiendo, ¿no es cierto?, con la Escritura y con el poder del Espíritu de Dios a poder ir renovando y transformando nuestra mentalidad, conforme a la voluntad de Dios, dice que es agradable y perfecta, según Romanos 12, 1 al 2. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero entrar un poquito a enfatizar lo que veíamos en ¿cómo se llama?, una temática como fue la lección 6, sobre de qué manera yo comienzo, ¿no es cierto?, a dialogar. Yo tengo un diálogo constante dentro, ¿de acuerdo? Entonces este diálogo se da a varios niveles, no solamente a un nivel acá del pensamiento, no, sino que se va dando a varios niveles. Y nosotros como personas que estamos en una relación con el Señor, vamos a tener que ir distinguiendo qué es cosa propia del pensamiento nuestro, cuál es la cosa, ¿no es cierto?, en cierto aspecto un poco como la voz de Dios en nosotros, que Dios nos habla al corazón, ya por vía de su Espíritu, y también, ¿no es cierto?, nos va moviendo y activando de una manera poderosa en nosotros su poder y su obra, de tal forma que de esa manera nosotros vamos, ¿no es cierto?, obedeciendo la Escritura y vamos cambiando. Por eso no puede haber un cambio sin haber Escritura. El Espíritu Santo puede transformarnos, cambiarnos, ¿ya? Pero el proceso de ir teniendo una cosmovisión más divina, llamémoslo así, es porque yo voy conociendo cómo es Dios, quién es Dios, cómo es Jesucristo, cómo que hizo el Señor, para yo poder caminar dentro de, ¿no es cierto?, los caminos del Señor.
Es así. Entonces nosotros tenemos dos tipos digamos, de diálogo. Un diálogo, aunque en el fondo se entiende que la fuente, el origen, ya, del cual yo voy a hablar, puede ser venir desde fuera, es decir, de un espíritu, ¿no es cierto?, del aire, de un espíritu, que va a venir sobre mi espíritu, porque al final viene sobre mi espíritu, ¿ya?, o sobre mi alma, y comienza entonces a hablarme, ¿ya?, y vienen las ideas, vienen pensamientos, no sé, yo creo que a usted le ha pasado, ¿no es cierto?, de repente temores, cosas así comienzan a venir. De repente uno dice, chuta, soy yo, que amanecí así. No, a veces no es usted, a veces esta cosa es una cosa que viene externa, viene desde fuera, es foránea. ¿Ya? Y lo otro es el proceso, digamos, propio que uno tiene de estar viviendo y enfrentando las realidades, las circunstancias de la vida, en que uno va pensando, ¿no es cierto? Va viendo de qué manera arreglo esto, de qué manera arreglo esto otro, de qué forma yo puedo, ¿cómo se llama?, solucionar este problema. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros entienda que somos bidimensionales, ¿cierto? Tenemos una naturaleza espiritual, un Jesucito que está creciendo en nosotros, y tenemos a un viejo Adán, ¿no es cierto?, en nuestra carne, ¿ya?, el cual se revela contra lo que es de Dios. Entonces hay una lucha dentro de nosotros, y dentro de esa lucha entonces se va generando estas conversaciones, estos diálogos, en los cuales yo debo, ¿no es cierto?, tomar decisiones e imponer lo que es de Dios. Y eso es la forma como los creyentes vamos viviendo entonces este proceso. ¿Ya? Entonces, cuando viene externo, cuando por ejemplo usted está tranquila pensando una cosa y de pronto como que le sobresalta algo y que como que la saca y la hace pensar en otra cosa y comienza a irse en esa cosa, en ese de conversar, ¿no es cierto?, por ejemplo, con el temor, con el miedo, con la incertidumbre, con la inseguridad, con toda esa cosa, empieza usted a pensar, a dialogar. Entonces genera un diálogo. Ese diálogo es el que yo le explicaba a usted cómo tiene que hacerlo para frenarlo, cómo de qué manera detenerlo y sacarlo de usted. ¿Ya? Lo otro, de que yo tengo que generar un saneamiento en mis pensamientos. De una u otra manera tengo que ir sacando, ¿no es cierto?, pensamientos malos, no quiero decir negativos, malos. Porque para Dios la palabra como negativo no es muy fuerte, la palabra acá es buenos o malos. Los malos pensamientos deben comenzar a salir. No pueden gobernarme a mí los malos pensamientos. Yo no puedo ser gobernado por malos pensamientos. Y cuando eso ocurre, yo tengo que comenzar a pedir perdón al Señor para que yo pueda, ¿no es cierto?, mantener ese aspecto como la pureza de mis pensamientos. Por eso Pablo, cuando nos habla en Filipenses, nos dice, ¿no es cierto?, que tenemos que pensar en lo bueno, lo honesto, lo puro, lo afable, lo benigno. O sea, todas las cosas buenas deben estar en nuestros pensamientos. Porque en la medida que mis pensamientos están, digamos, con más pureza, con más bondad, con más cosas, obviamente que yo voy a andar mejor. O sea, mi salud mental, espiritual va a estar en mejores condiciones. Porque si yo ando pensando cosas malas, ¿no?, cosas que no están bien, de hacer dañar a otro, de perjudicar a otro, de hacer tal cosa, ¿cómo se llama?, de sentir cosas por otro y empezar a pensar de qué manera usted la puede afectar. Porque el malo hace eso, el malo busca hacer maldad, y la maldad, ¿no es cierto?, es dañar a otro, o incluso a usted mismo. Entonces yo tengo que ir viendo de qué manera mis pensamientos, mi mente, comienzan entonces a ser filtrados, no controlados, porque filtrados, de qué manera no, esto no va, esto no pasa, no, yo no quiero pensar esto, no acepto esto. Entonces uno ya comienza a tener un cierto grado de dominio, no de control, sino de dominio, sobre los pensamientos que vienen a mi mente. Este es un proceso, esto no se logra de la noche a la mañana, es un proceso, ¿no?, que con el tiempo, con la práctica, uno va logrando, y el Señor lo va ayudando el Espíritu de Dios a uno, ¿no? Porque Dios, si tienes palabra, el Señor te va a traer palabra, ¿ya? Tus pensamientos van a ver versículos bíblicos, ¿no? Y la palabra de por sí purifica. Como Jesús le dijo a sus discípulos en Juan, ¿no es cierto?, 13, vosotros estáis limpios por la palabra. Entonces la palabra tiene ese proceso purificador en nuestros pensamientos. Por eso que no puede haber cristianismo sin palabra del Señor, pues. Necesitamos la palabra del Señor en el camino, en la manual que nos indique cómo debemos caminar. Entonces dentro todo el proceso que nosotros de pensamiento que vamos teniendo y que vamos, digamos, como albergando dentro de nosotros, o guardando, como dice la Biblia, que la palabra es guardar, como dice la Biblia, nosotros decimos yo digo como albergar para que entendamos, ¿no?, como para que tome alojamiento en mí, ¿no es cierto?, y quede acá dentro de mis pensamientos. Y eso es lo que va trayendo en nosotros entonces
convicciones, principios de vida, ¿no es cierto?, normas de conducta, y todo ese tipo de cosas que nos van llevando a nosotros a que podamos ir siendo perfeccionados, madurando, ¿no es cierto?, como hijos del Señor. Entonces, cuando vemos personas, nosotros cuando atendemos hermanos que llegan, gran parte, o yo diría la mayoría, la gente que llega a las congregaciones, a las iglesias, llega mal, con problemas. ¿Ya? Yo creo que todos los pastores sabemos eso, que las personas llegan con dramas a la iglesia. No están en la iglesia la gente bondadosa, buena, no, llega gente dañada, herida, su vida destruida, ¿no? Gente que viene con su vida hecho pedazos, a cuadritos, y que vienen como para que Dios la pueda recomponer, Dios las pueda sanar, ¿no? Dios las pueda libertar, Dios les pueda dar la oportunidad, ¿no es cierto?, de una nueva vida, ¿no? Entonces, eso en el fondo es el trabajo que uno va haciendo como pastor, de ir trabajando con los hermanos, con la gente que llega, ayudándola, ¿no?, para que se pueda relacionar bien con el Señor, para que sepa caminar, ¿no?, y darle las instrucciones conforme a la Escritura, el consejo necesario para que la persona pueda entender y pueda caminar, ¿ya? Y afirmando su corazón y su relación con el Señor. Es importante que nosotros podamos entender estas cosas, ¿ya? Como cristianos. Entonces, el mundo hoy día está enfermo. De verdad, el mundo está enfermo. Si usted no se da cuenta, el mundo está enfermo. O sea, hay mucha gente dañada, familias disfuncionales, divorcios, ¿no es cierto?, maltratos, abusos, desamparo a los niños, niños violentos, agresivos, poco tolerantes, ¿no?, jóvenes lolas promiscuas, ¿no?, libertinas, jóvenes que solamente les interesa vivir el día a día, no miden las consecuencias de sus acciones. Entonces el mundo, como nosotros lo vemos, es un mundo que está como en un caos, en un desorden. ¿Y de qué manera entonces ese mundo, ¿no es cierto?, que va expresando lo que está dentro del hombre y se va manifestando hacia afuera, evidencia obviamente que se necesita la intervención de Dios para poder obrar en las vidas de las personas. Y para eso está el Evangelio, justamente, ¿no?, para salvar, para sanar, para liberar, ¿ya?, para libertar. Y para ir regenerando, santificando, o sea, volviendo, ¿no es cierto?, a la gente, a Dios, volviéndola a la cordura, llamémoslo así, al juicio, ¿no?, a estar cuerdo en cierto sentido, entender que la vida tiene un propósito, tiene un sentido, ¿no? Y eso lo encontramos en el Señor, no hay otra forma de que uno pueda, digamos, encontrar un centro o un sentido a la vida es a través del Señor Jesucristo, ¿ya? Y eso creo, millones de cristianos podemos dar testimonio de eso. No es que yo esté hablando de una falacia, estoy hablando de una realidad que vivimos millones de creyentes que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo y que Dios nos ha ido transformando y ha ido haciendo ese proceso sanador, liberador, restaurador, santificador en nuestras vidas. Y también lo quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿ya?, sobre todo con sus hijos. ¿De acuerdo? Entonces, ese diálogo tengo que yo saber cuándo soy yo, ¿no? Y yo tengo claro, por ejemplo, ideas, tengo claro algunos principios, algunas cosas en mi cabecita que yo soy yo, es decir, que me van dando a mí una identidad. Entonces, ¿cuándo se genera el problema? Cuando viene una alteración de la conducta, es decir, de qué manera yo comienzo de repente a andar medio alterado, ¿no? De repente me dicen, bueno, ¿qué te pasa? Porque andáis, no sé, andáis como enojado, andáis enfermo, ¿qué tiene? De repente uno se detiene y piensa y dice, chuta, ¿verdad? Pues no me había dado cuenta, ¿por qué estoy así? Y a veces usted no sabe por qué está así. Y uno comienza a buscar el porqué, la razón de su conducta, ¿no? Y a veces orando, Dios le hace ver a usted que usted está o bien bajo una opresión, ¿no es cierto?, bajo alguna palabra que alguien le dijo, la afectó, eso es externo, viene desde fuera, viene de otros, sobre usted que la van a afectar. Por eso es que es importante irnos entendiendo, ver cómo funcionan las cosas. ¿Ya? Los otros nos van a afectar nuestro mundo interior, ¿ya?, van a afectar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y eso es propio de la dinámica entre los humanos. Por eso es que yo debo estar atento a quién escucho, ¿no?, a quién le recibo el consejo, la palabra. Yo digo siempre con los hermanos acá, yo no puedo abrir mi mundo interior a personas inmaduras en la iglesia o gente, no sé, para una que sea chismosa, pues va a chismear con mi vida. Pues si usted le habla a una persona que, ¿no es cierto?, que todo lo cuenta, le va a contar todo y todo el pueblo y todo Chile va a saber lo que le pasa a usted. Pues entonces,
debe haber un cuidado respecto a este tipo de cosas, es decir, cuidar su vida, aunque esté en la iglesia, que sea el hermano, que la que no, aquí las cosas del Señor son tan sagradas, tan sagradas, tan valiosas, que no pueden ser pisoteadas y manoseadas. Entonces aquí es donde uno tiene que tener un respeto para el otro, respecto de guardar sus cosas. A veces nos cuesta mucho a nosotros, porque tenemos esa tendencia, ¿no es cierto?, de hablar en las reuniones sociales, de hablar de mi amigo que está allá, de mi amigo que está acá, o de la vecina, de cualquiera. Y muchas veces cuando hay cosas en el corazón comienzan a emerger y de pronto se transforma en toda una murmuración, ¿no es cierto? Y un montón de cosas que en vez de manifestar una preocupación por la persona, estamos pensando mal y deseándole incluso estar mal a la persona. ¿Ya? Entonces el mundo de los otros nos afecta y a eso también yo debo entender. Por eso Juan dice, no escuchéis a cualquier espíritu. No escuchéis, no oigáis cualquier espíritu, porque no todos los espíritus son de Dios, no toda la gente es cristiana, no toda la gente, incluso que está dentro de la iglesia, es creyente verdadera y genuina. Entonces yo debo tener el cuidado de saber quién me dice las cosas, de dónde vienen las palabras, quién me está diciendo cosas, quién me está contaminando, ¿no? Porque una persona amargada me va a tirar toda su amargura en mí, si yo la cojo y la recibo y la acepto, lo que ella me dice, esa amargura va a quedar en mí. Y va a estar dando vueltas, se va a quedar dentro de mi mente las palabras, todas las cosas que esta persona tiró sobre mí van a estar dando vueltas. Y a eso es a lo que yo me refiero, ¿ya? De que tenemos nosotros siempre un diálogo externo, o sea, es externo, no es tuyo, no es propio tuyo, sino que viene desde fuera. Ya sea vía espiritual, a tus pensamientos propiamente tal, o a través de personas, de instrumentos, ¿no es cierto?, que tienen distintos tipos de espíritus que vienen sobre ti para poder afectar tu vida. ¿Estamos? Y dentro de mí el diálogo interno se da cuando yo comienzo, ¿no es cierto?, a pensar y a replantear cosas dentro de mí. Lo que diríamos una introspección o un autoanálisis, que yo comienzo a mirar, digo, yo fui criado así, me dijeron esto, pero veo que lo que me dijeron, me formaron, no está correcto, yo creo que la Biblia me está enseñando esto otro, y comienzo yo entonces un diálogo, ¿no es cierto?, con lo que yo tengo, o lo que traigo, con lo que estoy siendo confrontado. ¿De acuerdo? Entonces los seres humanos vamos a ir, ¿cómo se llama? Vamos a ir generando un proceso de reflexión en nuestra mente, ¿no es cierto? Pensando primeramente con toda la información que tenemos, empezamos a analizarla, empezamos a aplicar cosas, comenzamos, ¿no es cierto?, a generalizar, no sé, por repente a usar ciertos criterios para determinar algunas cosas, que son procesos típicos, ¿no es cierto?, que están en nuestro cerebro, ¿no?, que tienen que ver con la reflexión, con la razón, con el entendimiento. Entonces yo acá es donde tengo que comenzar a ser un poquito más serio en este tipo de procesos, por lo que yo le decía hace un rato, de qué manera yo puedo comenzar a mirarme, a examinarme, a analizar situaciones, ¿no es cierto?, a darte cuenta de que tienes que cambiar cosas a través de las inferencias que tú vas haciendo de realidad, te das cuenta que hay cosas que no están bien, y es propio de uno, pues eso es propio, ese diálogo es necesario dentro de nosotros, ¿ya? Porque también a través de eso también se va dando la comprensión, ¿no es cierto?, llegar a entender cosas, ¿ya? Y luego entramos un poco de cómo uno va aprendiendo, ¿ves? Entonces, ¿cómo uno va aprendiendo? Entonces, si yo soy un estudiante bíblico, yo puedo, a través de la lectura y de la reflexión, comenzar a aprender cosas, ¿no? Yo a través de los sentidos, yo percibo la realidad que tengo, la proceso, ¿no es cierto? Y a su vez, dentro de mi cabecita, yo comienzo a generar todo un archivo, un cardex, ¿no?, el cual voy metiendo aquellas informaciones que son relevantes para mí. El aprendizaje nuestro se va dando a dos niveles, uno a nivel informal y a nivel formal. El nivel informal tiene que ver con toda aquella educación que tenemos familiar, ¿no?, donde la familia se transforma en aquel que nos va dando un molde, digamos, una formación valórica, ya ética, también y de conducta social, etcétera, ¿no?, donde los papás nos van entregando lo que ellos quieren plasmar en nuestras vidas.
Y esto es una, como, digamos así, como algo natural, como algo espontáneo. Pero hay una educación formal que tiene que ver con la educación, ¿no es cierto?, sistematizar, que sea a nivel de colegio, de escuelas, en el cual con los programas de estudio nos van entregando ciertos contenidos ya a través de diversas actividades curriculares que nosotros vamos desarrollando y que vamos aprendiendo conceptos, ¿no es cierto?, teniendo conceptos de todo tipo en las distintas artes, ciencias que tenemos, desarrollando nosotros habilidades motoras, artísticas, manuales, ya físicas y también intelectuales, de tal manera que eso a nosotros nos van igual de alguna manera dirigiendo nuestra vida y van formando en nosotros y van plasmando en nosotros un ser, un niño, ¿no es cierto?, que ellos han determinado hacerlo. Por eso es que para cambiar una nación lo que se tiene que cambiar es la educación. Cambiando la educación cambia la nación. Ya, por eso que las políticas educacionales en los países son importantes, ¿no? El marco curricular, el marco teórico o filosófico que tiene la educación es lo mismo, ¿no? ¿Qué tipo de filosofía tienen? Ya, un país, ¿no es cierto?, políticamente de izquierda va a tener una filosofía más de tipo marxista, ¿no es cierto?, más de tipo socialista, etcétera, etcétera, y así los países que son más abiertos, con políticas más capitalistas, ¿no es cierto?, más, como llamamos, democráticas, ya se va a ir plasmando en la educación aquellos conceptos y valores que la sociedad en sí que requiere, como que son importantes, y lo quieren formar los hijos y el conocimiento que quieren tener. Si quieren formar, ¿no es cierto?, filósofos, van a hacer un plan en el cual van a haber hartos ramos de filosofía, hartas horas de filosofía, sociología, qué sé yo, ramos que apunten o asignaturas que apunten al desarrollo filosófico. Si quieren un niño, ¿no es cierto?, que sea pragmático, mercantilista, obviamente que le van a dar entonces énfasis a asignaturas que favorezcan el desarrollo de esas habilidades de las personas. ¿Ya? Por eso es que es importante la educación. Entonces yo como docente, como profesor, que mi trabajo era formar niños, yo entiendo que también en la iglesia el Señor forma a sus hijos. Dios también le da a sus hijos, ¿no es cierto?, ciertos conocimientos de valores, ¿no?, de conducta y cosas en las cuales nosotros tenemos que obedecer y aprender como hijos de Dios. Entonces a mí me sorprende de pronto que en la iglesia el cristianismo solamente sea cúltico, centrado en el culto, ¿no?, centrado en una exhortación, pero no en una enseñanza, en un aprendizaje de la gente. Porque la Biblia establece dentro de Efesios el ministerio de la enseñanza. Y que a veces la iglesia no se da correctamente porque no están las personas adecuadas para hacerlo. Entonces no existe una conciencia real del proceso de enseñanza dentro de las iglesias, ¿no? ¿Y cuáles son las iglesias bendecidas? Donde hay, ¿cierto?, está la capacidad, está la gente idónea para hacerlo. Por eso que la iglesia es lo que es hoy día, ¿ya? Entonces, pero para que los hermanos vayan entendiendo el proceso de aprendizaje, deben ir asumiendo y entendiendo que Dios los manda a transformar su manera de pensar, a cambiar los conceptos que tiene, los valores que tiene, a cambiar, ¿no es cierto?, a reforzar la ética cristiana, etc. Pero eso es parte del proceso de aprendizaje dentro de la iglesia. Yo no debo formar solamente el hermano, ¿no es cierto?, para que ande correctamente vestido, ¿no es cierto?, que se siente de tal manera, que se pare así, que hable así. Entonces comienzan a venir los moldes o los famosos referentes o arquetipos que estructuran de una manera la iglesia, y todos tienen que andar uniformados, ¿no? Y confunden la uniformidad con la unidad, cuando a veces no es así. Que andemos todos uniformados, vestidos igual, no significa que haya una unidad entre nosotros. Hay una uniformidad, pero no hay unidad, ¿no? La unidad tiene que darse en el espíritu. La unidad viene del Espíritu de Dios que nos lleva a que seamos un mismo sentir, o, ¿no es cierto?, una misma mente, un mismo pensamiento, y que todos estamos apuntando en la misma dirección, determinadas digamos, demandas que Dios nos hace. Entonces, dentro de la iglesia nosotros tenemos que comenzar a los hermanos a enseñarlos. Pero ¿a qué? ¿A enseñarlos a qué? Primero, ¿en qué se metieron? O sea, ¿qué significa realmente aceptar a Jesucristo?
Usted, hermano, ha hallado personas a Jesucristo, han perseverado a esas personas, cómo lo están haciendo, ¿no? Han entendido realmente qué significa. ¿Ya? Porque claro, uno puede lanzar, ¿no es cierto?, palabras bíblicas, versículos, cosas así a las personas, pero algunos van a recibir, otros no van a recibir. Pero el proceso formativo de un hijo de Dios tiene que pasar sí o sí necesariamente en un aprendizaje. Y ese aprendizaje se va dando en la medida en que nosotros enseñamos la palabra de Dios, enseñamos las cosas básicas del cristianismo, ¿no? Lo que es la leche, luego el alimento sólido, las doctrinas y todas esas cosas que son necesarias para que las personas crezcan. ¿Ya? Y las iglesias que han ido siendo sólidas son iglesias que han permanecido por siglos y que entendieron que así era, que posteriormente se fueron diluyendo, ¿cierto? Y comenzaron como a fenecer un poquito y a caer en desmedio. Fue producto, ¿no es cierto?, de que en una instancia por allí algo pasó, que no estuvimos atentos a cosas y la iglesia simplemente fue siendo socavada, debilitada y muerta. Por eso es que la tarea y la responsabilidad del liderazgo dentro de una congregación tiene que ver por formar gente, ¿no?, hermanos sólidos en sus vidas. Las iglesias son sólidas porque la solidez se da en la vida del creyente que está en la iglesia. La solidez de la iglesia no se da en la organización. Cuando la solidez de una iglesia se basa en la organización que está bien organizada, ¿no?, que tiene un respaldo económico y todo, se ve como sólida, pero sí, puede tener un montón de infraestructuras y cosas así y actividades, pero el corazón, el espíritu de eso no está, o sea, comienza a ser simplemente un poquito de gente que sí o necesariamente puede estar trabajando interesada en eso. Y aparte después están los asalariados, es decir, los que trabajan en una organización por un salario. Pero no significa que están comprometidos. Entonces, ¿cuál es la tarea nuestra? La tarea nuestra es solidificar vidas. El Señor Jesucristo murió por las vidas de las personas. Hay que entender eso. Jesucristo vino a entregar su vida y derramar su vida por mí, por mi vida, por mi persona. No por el templo, no por el lugar. ¿Qué dijo el Señor? ¿No? Que Dios ya no iba a habitar más en templo hecho de manos de hombres, sino dentro de nosotros. Entonces, Dios habita dentro de nosotros y significa que Él quiere que nosotros seamos templos sólidos, como decía, piedras vivas sólidas. ¿Ya? Y esa solidez se va dando en la medida en que vamos poniendo fundamento, como dice el libro de Hechos, ¿no es cierto?, con los apóstoles, que dice que perseveraban, ¿no es cierto?, en qué cosas, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros. Entonces la Biblia nos va dando las claves de qué manera vamos nosotros edificando, de qué manera vamos construyendo a un hijo del Señor o a un siervo de Dios. Y eso solamente se va dando en la medida en que yo voy entendiendo que debo aprender. ¿Cómo debo hacerlo? Si tengo que ser un marido, ¿cómo debo ser un marido cristiano? ¿Qué dice la Escritura de un marido cristiano? Tu mujer, ¿cómo debe ser una esposa cristiana? No cómo te crió tu mamá o cómo te formó la escuela, sino cómo dice Dios que tú debes hacerlo. ¿Cómo debo ser yo, no es cierto?, como padre, como trabajador, como hijo, como siervo? La Biblia me enseña, yo debo aprender a través de la Escritura. Y por eso la iglesia tiene que enseñar todas estas cosas para que los hermanos tengan todos los elementos necesarios para que ellos comiencen entonces a confrontar su mundo que traen, sus conceptos que traen, con los que le va a poner la iglesia a través del Espíritu de Dios. ¿Y qué se va a generar entonces? Ese diálogo, ¿no es cierto?, en el cual se ven confrontadas y en el cual yo tengo que decidir con cuál me voy a quedar. Si yo me quiero quedar con el de Dios, entonces este humano va a ceder y el de Dios se va a establecer. Y cuando se establece, ¿no es cierto?, pasando ya del conflicto que se genera, de esa zona de inestabilidad que se va dando en el aprendizaje, ¿no?, cuando ya viene la decisión y la convicción, que estoy convencido que es así, yo lo meto acá. Y cuando ya lo meto acá en mi corazón y se aloja en mi corazón, se cobija en mi corazón, es cuando yo comienzo a cambiar. De corazón. No de cabeza, sino de corazón. Y eso tiene que ver con convicciones, principios, creencias, las cuales están puestas allí, ¿no?, con las cuales yo realmente debo reflexionar. La reflexión profunda es la reflexión que se da de corazón, no por el análisis que tú hagas acá arriba con tus pensamientos y comiences entonces a trabajar con la información y hacer cosas, no, con tu corazón. Y ahí es donde Dios te habla, a tu corazón. Y yo debo enseñar a los hermanos, ¿no?,
Tengo que aprender, tengo que leer la Escritura, tengo que estudiar la Escritura, me tienen que enseñar la Escritura, me tienen que dar claridad para entender qué realmente es lo que Dios quiere. Entonces, de esa forma yo comienzo entonces recién a que esa palabra de Dios comience a quedar en mí y comience a cambiar. Y ahí comienza a crecer la gente. Yo trabajo mucho el discipulado, yo trabajo un discipulado mucho más pastoral, ¿no? No de meterle lecciones a los hermanos, sino de ir viendo con ellos y nos vamos metiendo en sus vidas y vemos cómo el Señor ha ido increíble haciendo milagros con las personas, ¿no? Y vemos el poder de la palabra del Señor y vemos cómo el Espíritu Santo trabaja en la gente. Por eso es que es importante lo que yo le estoy diciendo. Nosotros tenemos que aprender cómo hacerlo, ¿no? Y por eso que tenemos que, yo digo, ¿cómo yo pastor me voy a quedar solamente con la unción que tengo? Y con esa unción voy a hacer todo el trabajo. No, yo tengo que hacer que la iglesia debe crecer, ¿ya? Debe crecer. Entonces, yendo un poco más al concepto técnico, porque esto ha sido bien operacional, voy a hablar del concepto técnico, ¿no? De cómo vamos nosotros metiendo en nuestro país. Todos nosotros traemos un conocimiento previo, o una cultura propia, ¿no es cierto?, de la casa, de la familia, del nivel de donde venimos nosotros, ¿no? Entonces, cuando yo entrego el conocimiento, viene siempre a través de un maestro que nos enseña de qué manera, y va a ver la habilidad del maestro, de qué manera él permite que ese conocimiento entre en nosotros. En el caso del Señor y los creyentes, muchas veces viene la palabra a quedar en nosotros, a ser enseñada e instruida. Pero hay un momento de tu vida en que Dios va a venir y va a poner una situación de aprendizaje, ya, para que esas cosas que tienes en la cabeza pasen al corazón y pasen a ser vida en ti. ¿Ya? Y ese proceso, ¿no? Cuando dice que somos probados, nosotros somos probados, ¿sabes qué? Para cambiar cosas que están en nosotros, que no están bien en nosotros, ¿no? Hay cosas que entendemos y las hacemos, claro, con facilidad, pero hay cosas que no las hacemos porque no queremos, nos resistimos, no estamos plenamente convencidos. Entonces Dios, para trabajar con nosotros y convencernos, ¿qué hace el Señor? Genera situaciones, ¿ya?, o circunstancias en las cuales tú te vas a ver enfrentado de pronto a tener que reaccionar y tomar una decisión de cómo vas a actuar. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde yo tengo que ver ya qué Dios me quiere que yo cambie. ¿Por qué Dios me llevó a esto? Un hermano muy amado nuestro contaba que él descubrió que él era un autosuficiente, ¿no? Que él tenía su fuerza, su fortaleza, ¿no?, en sus habilidades, ¿no es cierto?, para generar negocios, cosas así, que él tenía y que era su trabajo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando quedó sin trabajo, quedó cesante. Y de repente vino la necesidad, que comprar pan, que pagar el arriendo, que pagar el agua. Cero. Donde tuvieron que ir hermanos de la congregación, ¿no es cierto?, a sostenerlo. Después él daba testimonio, y ¿qué decía él? Dios me tuvo que hacer vivir esa situación para yo realmente recién entender que yo era un autosuficiente. Que yo veía en mi fuerza, en mis cosas, el funcionamiento de mi vida, y no de que uno depende de Dios. ¿Ya? Ejemplos como eso y así muchos más. Entonces, de pronto nosotros como que vemos las pruebas de que vienen a nuestra vida como que es un castigo. No, lo que Dios está llevando a nuestra vida es simplemente que nosotros vayamos cambiando a través de, yo le diría así pedagógicamente, estas situaciones de aprendizaje, ¿no?, en las cuales yo comienzo entonces a procesar un sinnúmero de cosas que me van a llegar a un producto final que tiene que ver con que debo asumir y asimilar un concepto dentro de mi vida, ¿ya?, y que se va a depositar en mí y comienza a ser parte de mí. Cuando es parte de mí, yo paso a ser verbo, paso a ser acción, paso a cambiar mi vida, mis conductas, ¿no? De esa manera. Entonces, pero todo ese proceso es todo un proceso interno que se va dando, en el cual, ¿no es cierto?, vienen las reflexiones, las luchas y todo, y se comienza hasta que de pronto las cosas quedan ahí y baja y ahí queda. Y ahí pasa a ser entonces esta acomodación que se va dando, ¿ya?, comienza a quedar allí y toda mi información que yo tenía, alguna para afuera, no corre, esta queda. Hubo una reorganización, ¿no? Y así aprende uno.
Así va aprendiendo uno. Por eso es que es importante lo que yo le estoy hablando respecto de que ministrar vida personal no solamente estar orando, sino tiene que ver también con que yo voy, ¿cómo se llama? Cambiando, ¿no? Y voy cambiando pensamiento. Entonces hay un proceso que hay cosas las cuales es fácil para mí con la práctica, pero hay otras que Dios sí o sí o necesariamente Dios nos va a agarrar y nos va a llevar a vivir situaciones en las cuales Dios me va a llevar a cambiar maneras de pensar mías, maneras de actuar mías, ¿ya? Y actitudes mías van a tener que cambiar conforme a la voluntad de Él. Entonces este diálogo de pensamientos, de cosas, tiene que ver también con que tenemos que cambiar nuestro diccionario. ¿Ya? Y cambiando nuestro diccionario va cambiando nuestra vida. ¿Ya? Y vamos siendo guiados por el Señor y Dios nos va llevando entonces a distintas situaciones, circunstancias de aprendizaje en las cuales Dios va formando en sí un hijo a la imagen de Jesucristo. ¿Les queda claro? Yo creo que sí. ¿No? Porque de repente uno lucha mucho con uno mismo, se mira, se introspecciona hacia adentro, se aflige, ¿no? Anda atormentado, angustiado. Pero el tema es que hay que entenderlo. Dios quiere que yo sea un hijo de Él. Y para que yo sea un hijo de Él, tengo que obedecer a mi Padre y seguir el consejo de mi Padre, la enseñanza de mi Padre celestial, para que yo pueda irme pareciendo a su Hijo Jesucristo. Porque eso es el fin del cristianismo. Que usted tenga la imagen de Cristo y que se vaya al cielo para estar junto a su Señor y junto a su Padre. Dios les bendiga. Lección 7 terminada. Lo veo en la próxima lección 8, ¿ya? Donde también vamos a ir viendo algunas oraciones para poder orar por las personas. Dios les bendiga.